Los temas de interés general y la información de actualidad periodística abordadas a través del conocimiento científico y el pensamiento crítico. Reflexionan, piensan, dudan y conducen Federico de Franco y Quique Martínez. Pero de los que son como un huevito chiquitito. Estuviste muy bien porque viste como la pregunta complicada, digamos la parte complicada de la pregunta. Claro. Lo cual habla mucho de Rasca la Cáscara. Apegados al método y manteniendo el rigor científico, producen Martín Rodríguez y Maximiliano Lemos. Rasca la Cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Un episodio, no le gusta decir episodio al Tincho, un programa más de Rascar la Cáscara por Uniradio. Estamos muy contentos porque tenemos un nuevo formato, Quique. Bueno, Vos le pusiste nombre. sí, es verdad. No sé si es un nuevo formato, pero sí para este nuevo ciclo de Rasca la Cáscara. Una de las cuestiones que hemos pensado semana a semana es que tenemos muchos amigos. Sí, por suerte. Por suerte. Entonces, en esto de la amistad y las ganas de hacer radio y las ganas de difundir un montón de situaciones, empieza a existir esto de el conductor designado. Sí, igual no es solo por amigo, porque ahí empieza un poco, ¿no? Llevar a los amigos. Pero no ¿Cuáles lo son veo- las credenciales? ¿Que es tu amigo? Bueno, pero no lo veo como algo al revés, lo veo como algo muy positivo, ¿no? Sí. Y entonces, en esto del conductor designado, habrá cada tanto Sí. conductores designados que nos acompañen en esto de Rasca la Cáscara semanales, en el que, bueno, nos traerán algún tema para conversar, y no solamente algún tema, sino que también invitará a más invitados a ser parte de la mesa de Rasca la Cáscara, y hoy le toca a Mateo Magnone, así que le quiero dar la bienvenida. Mate, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿qué te parece ser el primer conductor designado del ciclo 2023 de Rasca la Cáscara? Hubiese preferido que me avisaran por lo menos con 2 días de anticipación y no media hora antes de empezar el programa. Por una cuestión vinculada a qué. A mi preparación emocional. Perfecto. Aclaramos que es mentira, ¿verdad? Pero igual acá decía que Quique iba a presentar a Mateo Magnone, porque mucha gente puede no conocerlo, Mateo. Ah, que yo lo voy a presentar a él. Sí, decía... Me parece mucho más rico ¿Qué podemos decir de...? que Mateo se No, presente a yo sí no me voy a mismo. presentar yo mismo. ¿Cómo? Me parece No, una persona no. muy difícil de presentar. Pero yo, ¿qué le voy a presentar? Como Mateo Magnone. Tal vez 2 por puntos. nuestra cercanía y por su metamorfosis A ver cómo termina eso. de todo tipo. Hoy es un estudiante de archivología. Ya no, mirá. Ya no. Es todo muy dinámico. Qué dinámico. Es todo muy dinámico. Bueno, entonces presentate vos, Mate. Me lo estás Se puede decir que complicando. es un ex estudiante de archivología. Ah, eso sí se ¿En puede. serio? ¿Qué pasó? Y la vida. Bueno, la vida. pasó. Bueno, La vida, los tiempos, bien, las energías, bien. dónde depositarlas. No, pero hablando en serio, ¿cómo te presentarías vos? En este ámbito, atrás de un micrófono. Comunicador, bueno. No, sí, puede ser. Hace rato que no lo hago porque en realidad no es una cosa, no te lo preguntan todos los días, ¿no? Ujú. Presentate así. No, pero siempre preciso. el parrafito ese que tiene que estar en alguna página web que es imposible de hacer. No, comunicador. En la solapa del libro, por ejemplo. Tenés razón. ¿Qué dice la Comunicador, solapa? ¿La solapa de Uruguayos Cantores? Sí, ¿qué no, dice? bueno, fue hace rato ya. Ahí se puede chequear la metamorfosis. Ahí vamos a tener documentos que van a estar disponibilizados luego Sí. del programa de hoy. Van a ser parte de una gran cadena de bloques que Ahí va. vamos a chequear cómo cambió Mateo. Creo que comunicador y... No, acá tanto te lo preguntan para presentaciones en, no sé, mesas, cosas, ¿no? Bueno, ¿qué te ponemos? A ver. Bueno, ¿qué te ponemos en 2 líneas? Entonces estarás de acuerdo que no es comunicador fácil. y creo que trato de meter la cuestión de la comunicación y del, no sé, de la investigación o el trabajo más vinculados a la memoria, en términos más generales o específicos, pero Aquello de los afiches de la memoria allá en el Museo de la Memoria, Claro, en el sosteniendo año, la pared. no sé, 2012. ¿2012? Sí, 2012, 13, está bien. Sí. Oh, ¿eso fue lo primero formal que hiciste? Formal. Lo primero, no sé, lo primero que yo recuerdo. No. ¿No? Antes otras cosas. Sí. ¿Sí? No, vinculado Ah, a eso. la temática, no.
Buena pregunta. Capaz que eso fue como conjugar algunas cuestiones, porque ahí estaba lo musical también, que siempre fue un palo muy... Claro. Que tengo arraigado, digamos. Y creo que ahí se conjugaron se juntaron muchas cosas. O sea, la memoria, la música, la cultura de una época. Pero no, iba a decir que... Yo me acuerdo, una vez le hice una entrevista a Antonio Avesíes, cuando cerró Wambia, el espacio Wambia, ¿no? No la revista, espacio Wambia. Porque tuvo tanto lío con el... No hace tanto. ¿No? Bueno, ya 10 años capaz, ¿eh? Sí, pasa el tiempo. Vengo golpeado. Sí, porque fue para la revista No Te Olvides del Museo de la Memoria, que capaz que salía por esos tiempos, ¿no? Y yo le pregunté, él era un tipo que hizo periodismo, gestión cultural, ponele, digo, en otros términos, pero por producción de espectáculos. Fue informático, trajo creo las primeras computadoras del Uruguay, no sé si nos las trajo él, algunas. 200 cosas, diseñador gráfico. Entonces, claro, ¿cómo te presentás vos? Y él decía que había como llegado a la conclusión de que la palabra que podía resumir todo era creativo, pero no en el sentido de creativo más vinculado a lo publicitario, por ejemplo, sino en esto de, tengo dos cosas distintas acá, que son parte de mi vida o que están cerca, son distintas, pero las agarro y hago una síntesis, como genero una cosa nueva. Y a mí me gustó mucho como esa idea, porque yo a veces me encuentro o me he encontrado en mi vida como en ese lugar de decir, tengo acá unas revistitas y acá tengo un poco de música y acá tengo una entrevista que le hizo alguien sobre la cárcel en la actualidad, y hago así, revuelvo un poco y saco una cosa nueva que me copo un rato y la hago, ¿entendés? Más de un lado como creativo, desde ese lugar, desde el laboratorio que es la cabeza, definitivamente. Y has logrado vivir. Bueno. Hayas logrado vivir de esas cosas. Un aplauso. Sí, claro, a ver, que yo trabajo. No, lo digo un poco en joda, pero. No, obvio, me trabajo imagino que no es lo fácil. que me gusta, ¿viste? Sí. Trabajo eso, en cuestiones vinculadas son. No sé, en la mañana tengo una reunión con un colectivo de expresas políticas y de tarde voy a Concar a trabajar con los gurises en el taller de radio y de noche pienso algunas cosas para hacer en un especial de música en TV Ciudad, no sé, vinculado también a esos temas de alguna forma, pero como esa ensalada siempre está presente, cosa que a veces me hace explotar el cerebro, pero bueno, parte de la vida, definitivamente. Al final creo que para los próximos conductores designados vamos a plantear esto de la autopresentación, porque en 2 respuestas fue mucho más rico de que cualquier cosa que podríamos haber dicho nosotros, Mate. Producción al aire estás haciendo aquí. Sí, eso siempre lo hacemos. Sí, me gusta. Desde que los conozco hacen eso. Me gusta. Bueno, pero entonces Mate nos va a estar acompañando en el programa de hoy durante todo el programa, pero no será el único. No, vamos a hablar de... Pero ustedes van a participar también, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Okay. No, sos el conductor designado, pero tampoco vas a estar acompañamos. Pido tanda, eso, pido. Lo que vos quieras. No. ¿Querés pedir esta tanda y nos metemos con los sitios de la memoria? No le pido una tanda al Tincho desde hace mucho tiempo, cosa que me genera como... Tincho, ¿podemos ir a una tanda, por favor? Gracias. Rasca la cáscara. ¿Qué sabemos de lo que sabemos? Seguimos con Mateo Mañone hoy como conductor designado. Mate, te cedo la derecha. No sé, se dice así, pero no entiendo bien por qué. Pero para que presentes a nuestros invitados del día de hoy. Porque estoy a tu derecha. Perfecto. Básicamente. Te cedo la derecha. Bien. Bueno, tengo 2 personas acá a quienes conozco hace ya un rato. Capaz que a una de las dos hace un poco más que al otro. Que primero que nada me acerca una afinidad emocional, si se quiere, porque pues, les tengo mucho cariño y aparte les tengo mucho respeto por su trabajo. Pero primeramente les tengo mucho cariño porque les vengo siguiendo su carrera hace un rato. Los he entrevistado. A Mariana Rizzo creo que las entrevisté varias veces por distintas cuestiones. Y a Rodrigo... ¿Te entrevisté, Rodrigo? Sí. ¿Por este proyecto? Creo que sí. Un par de veces, sí. Seguramente. Hemos conversado, he ido a su casa... Bienvenidos, ya pueden hablar porque en el primer bloque no habían podido hablar y ahora... Hola a la audiencia. Mariana Rizzo y Rodrigo Barbano, que son coordinadores del proyecto, integrantes del proyecto, del colectivo Proyecto Sitios de Memoria, un proyecto político para el presente.
están aquí. Obviamente tienen que ver con algunas de mis inquietudes. Creo que también por eso vino la invitación a que yo sea parte de este programa hoy. En un mes muy particular, a días de horas de la Marcha del Silencio, una nueva Marcha del Silencio, en un año que se cumplen 50 años del golpe de Estado, de la huelga general, 40 años de otras tantas instancias también que tendrán sus propias actividades. Es un año en el que está siendo muy difícil para quienes trabajamos con estos asuntos ordenar la cancha a la hora de pensar agendas, desarrollar actividades, hacer invitaciones. ¿En qué sentido? Porque no podés dejar quieto el teléfono un ratito y abrís y hay 32 grupos con nuevas invitaciones a actividades, a ideas a generar, a encuentros, charlas, cosa que está muy bueno, por supuesto. Porque bueno, se ve que hay mucha gente con ganas de decir cosas y de encontrarse. Pero era más por la positiva. No, es favorable. Creo que a veces se nos desordena un poco, sobre todo para quienes estamos hoy en día en algunos lugares de intentar organizar un poco el asunto. Pero bueno, estamos en eso también. Y aparte siempre en eso de cómo te vinculás vos, organizaciones con también las agendas más vinculadas al Estado de repente. Y ese diálogo a veces puede entrar en conflicto, pero estamos tratando de que suceda de buena forma. Bueno, bienvenida Mariana. Hola, un gusto estar acá. Gracias por invitarme. Por favor, ¿hace cuánto que nos conocemos más o menos? No, ya no quiero hablar de años, Mateo, ni de conocerte ni de vida, si es posible. Ahí va, perfecto. Y Rodri también, gracias por venir. A vos. Bueno, obviamente la gente puede entrar a la página web de Sitios de Memoria y encontrarse con mucha cosa y tratar de conocerlas de ese lugar. Pero, ¿qué es esta herramienta política para el presente? Si la tenemos que titular con ciertas oraciones que nos adentren en el asunto. Ya vamos a conversar un poco sobre cómo está hoy el proyecto, pero empecemos por ahí, capaz. Bueno, capaz que para quienes no conocen, les invitamos a entrar a sitiosdememoria.uy, que como bien nos presentaba Mateo, es un proyecto colectivo y colaborativo. Con Rodrigo coordinamos el proyecto, lo iniciamos y lo presentamos por primera vez en octubre del año 2019 con el apoyo político de Madres y Familiares y de Crisol. Es bueno decir que es un proyecto militante, es decir, no es un proyecto que esté financiado, es un proyecto que hacemos nosotros junto a una red y un montón de personas que colaboran con la incorporación de información, documentos, materiales a lo que son los núcleos centrales de la página web, esencialmente. Empezó siendo aspiró a ser una georreferenciación completa de la red de lugares represivos de la dictadura y los años previos del autoritarismo, o sea, de la red represiva del terrorismo de Estado, esa información que no estaba suficientemente sistematizada. ¿Por qué le dieron prioridad a ese tema que en algunos ámbitos en algunas disciplinas es mucho más importante? O sea, es obvio porque es importante la georreferenciación en, la ingeniería ambiental. Las cosas suceden en ciertos lugares y casi uno no se pone a pensar. Pero en este caso, ¿por qué ustedes vieron que era algo que faltaba y que es importante? Sí veíamos que faltaba, en realidad no fue como terrible planificación y elegimos de todo el campo eso, sino que cuando nos conocimos con Rodrigo y con otros compañeros, veníamos ya trabajando un grupo en un trabajo de sistematización sobre los lugares represivos del terrorismo de Estado a partir de los informes y las investigaciones previas. Veíamos que era insuficiente lo que había avanzado y sobre todo el que era difícil reconocerlo en el territorio. Eso estaba empezando a ser un punto central en la discusión de la ley de sitios de memoria. El reconocimiento de los lugares materiales donde ocurrieron los crímenes. Y en ese momento teníamos un breve artículo escrito con Manuel Abraham y en un mapa con alfileres pinchados lugares. Y bueno, y un poco estoy haciendo el cuento como breve. Pero también para ayudar a cruzar información que es relevante por su territorialidad, digamos, ¿no? Exacto, y además porque las comunidades deben poder reconocer los lugares que ya de alguna manera queda impreso en el cuerpo del territorio que cumplieron ese rol, ¿no? Y ahí al pasar mencionaste la diferencia entre el proyecto de ustedes, Sitio de Memoria, y los sitios de memoria. ¿Puede ser? Esa aclaración, no. ¿Vale la pena aclararlo desde ya? Ahí va, hoy les comentaba a Kike y a Fede que suele suceder, porque a mí me sucede y a ustedes les sucede seguramente, de que incluso en medios de comunicación,
¿no? Y durante entrevistas, ¿viste? En vivo, que entonces tenés como que colocarte en el asunto, se confunde la red de sitios de memoria con el proyecto de sitios de memoria, que son dos cosas distintas. Bueno, sí, nosotros nos pareció un nombre que en ese momento era muy bueno porque apoyaba la causa y después, en realidad, en una parte es muy bueno, pero también es un problema de indiscriminación porque se han ido fortaleciendo muchos colectivos que trabajan, por ejemplo, gestionando lugares físicos de memoria o reclamando la identificación y la recuperación de esos lugares para la memoria. A ver, hago un paréntesis, porque capaz vos hiciste referencia a la ley, ¿no? O cuando se estaba discutiendo. La ley de sitio de memoria, que se termina de votar en 2018, en noviembre de 2018, habilita la creación, habilita que en determinados espacios, obviamente después de solicitudes e investigaciones, si la historia habilita que eso suceda y la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria lo habilita, existan sitios de memoria y eso engloba la red de sitios de memoria. Entonces, llegado al territorio, muchas veces puede ser una placa puesta en un lugar donde se dice aquí pasó. Y después, bueno, cada sitio tiene su propia comisión. Después cada sitio también tiene particularidades, si es habilitante o no, y si la vida lo permite en definitiva, y hasta por cuestiones presupuestales, si querés, muchas veces, de que sucedan cosas realmente dentro de los sitios. O sea, que una casa que pasó algo importante pase al dominio público, al Estado, y sea un museo, por ejemplo, tiene otras restricciones. O una parte, en este país, el primer lugar recuperado para la memoria es la sede, lo que es hoy la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que era la sede del Servicio de Información de Defensa. En junio del 2018 se abre una muestra que recorre los crímenes cometidos allí, que además fue un centro del Plan Cóndor. Eso fue en junio de 2018, noviembre de 2018 se aprueba la ley. La ley es la que crea la red de sitios de memoria, si bien ya había un colectivo de personas importante trabajando estos temas en casi todo el país. La ley crea la red, crea también la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria que refiere Mateo. O sea, se genera un dispositivo de reconocimiento institucional de la importancia de la recuperación de los sitios y también esto que tú decís de las placas. Anteriormente, por una ley anterior, el MEC ponía placas de homenaje y recordatoria, como el Ministerio de Educación y Cultura. Esa competencia pasa a esta Comisión Nacional Honoraria. Ese es el dispositivo estatal de reconocimiento. Nosotros no tenemos nada que ver, de hecho, hemos contestado muchas veces a contactos que no somos un organismo del Estado, que no tenemos, que somos un colectivo militante. Lo que sí compartimos es la lucha por la recuperación de la memoria. Bien. Y entendimos, después dándole una vuelta y de tuerca, que la web sitiosdememoria.uy de alguna manera es un sitio de memoria no territorial, no material, pero el sitio web en sí tiene ese objetivo. Capaz que agrego, no sé, dos o tres palabras, a ver si se me ocurre algo para aportar. Bueno, como decía Mariana, parecía una gran idea ponerle ese nombre y orientarlo hacia la sistematización de lugares y llamarlo Sitios de Memoria Uruguay, porque además hicimos una sistematización de los hitos relacionados con los lugares, si se colocaban placas, si se declaraban sitio de memoria tal o cual lugar, porque originalmente ese era el centro del proyecto. Digamos, el cruzamiento de datos vino después, cuando empezaron a haber otro tipo de datos. Pero bueno, después de esa primera etapa, en que tomamos parte de la georreferenciación ya existente y empezamos a incorporar una gran cantidad de otros lugares que no habían sido sistematizados por ninguna investigación, empezamos a incorporar otro tipo de información. Cuando lo presentamos, ya el Frente Amplio había perdido las elecciones y entonces teníamos una gran interrogante de qué iba a pasar con la investigación que se había hecho con los desaparecidos, con los asesinados por motivos políticos. O sea, toda esa información que estaba disponible en Internet, no sabemos bien qué iba a pasar, si iba a dejar de estar disponible, si iba a quedar... disponible en Internet. Disponible en Internet. En las páginas del Estado. Claro. Entonces, eso fue un poco una motivación primaria de empezar a incorporar ese tipo de información, agregándole un poco más de valor, es decir, poniéndola dentro de una base de datos que pudiera filtrar y hacer búsquedas. Y ahí fue que empezamos a vincular los contenidos del sitio, digamos, entre sí. Porque obviamente a las víctimas de desaparición, asesinato o apropiación de identidad lo podíamos vincular con los espacios represivos asociados a esas personas. Exacto. Es decir, dónde estuvieron recluidos, cuál fue el lugar donde se fueron vistas por última vez, etcétera, ¿no?
Y entonces, esto que les estoy contando es como el principio del puzzle que hoy es el proyecto. Es un puzzle en el cual fueron cayendo piezas que a nosotros nos parecía relevante políticamente incorporar, y cada pieza que cae se va encastrando y vinculando con las otras que ya están en el sitio, ¿no? Entonces, es un proyecto que tiene como muchas puntas, para responder a la pregunta original de Mateo. Por un lado es un proyecto de sistematización y de investigación, por otro lado es un proyecto de cruzamiento de datos, por otro lado es un proyecto de digitalización de materiales, de información de época, y por otro lado también es un espacio de denuncia, de sistematización de causas judiciales, de prontuarios de represores, ¿no? De recopilación de algunos archivos desclasificados de Uruguay y de otros países vinculados con el terrorismo de Estado uruguayo. Bueno, Sí. les dejo seguir haciendo preguntas. Una cosa, y aparte creo hasta visiblemente ayuda a ver la concepción nacional de la represión del Estado, ¿no? Porque uno muchas veces las narrativas que se generan son siempre muy centralistas, ¿no? Es decir, bueno, todo pasó más o menos en Montevideo o casi. En este caso, incluso al entrar en el mapa, ya hay una imagen nacional sobre los centros de detención, entonces ya te ayuda a comprender el asunto de un lugar mucho más integral, me parece, desde ese punto, ¿no? Sí, Maxi, que de Rivera ya estaba buscando en Rivera a ver qué había, fue derecho a eso, por ejemplo. Bueno, eso está bueno. Pero me quedé pensando en lo que decía Rodrigo. Sitio de memoria, si el Estado hiciese las cosas como debería, no tendrían que existir. Lo estoy pensando, está muy crudo planteado así, pero digo, me pone nervioso que una información importante para el Estado uruguayo y su historia esté alojada en una página web que no se va a saber qué pasa. Eso no habla de... Es una afirmación y una pregunta al mismo tiempo. Sí, me gusta mucho. Yo creo que esto está bueno porque en entrevistas diferentes te hacen preguntas que te descolocan un poco. Ya no es solo, bueno, cuéntenos la historia del proyecto, ¿no? A mí me parece que hay mucha de la información que está sistematizada ahí que debería haberlo hecho el Estado antes, digamos, porque debería ser un derecho de todos los ciudadanos y una obligación de los estados el hacer una sistematización de esa información, ¿no? El sistematizar por qué lugar pasaron personas detenidas por motivos políticos, el tener un lugar donde se sistematicen causas judiciales y se hagan estadísticas y se sepa cómo viene el avance de la lucha por la justicia, ¿no? Un lugar donde existe información digitalizada de época, ¿no? De prensa, de volantes. Toda esta información que nosotros, o parte de esa información, yo creo que sería una obligación del Estado ponerla a disposición, además con los recursos que tiene el Estado y la capacidad, ¿no? Que no es lo mismo que puede tener un colectivo militante. En parte debería ser responsabilidad del Estado, pero tampoco hay que esperar al Estado para que haga y lleve adelante las cosas que políticamente entendemos que son necesarias. Y además, nosotros, al ser un colectivo militante, también tenemos un nivel de independencia y un nivel de definición política de hacia dónde tiene que ir el proyecto, que obviamente no son los mismos parámetros con los que el Estado avanza en sus diferentes proyectos. Y además tampoco está sujeto a los vaivenes y los cambios políticos que suceden cada 5 años, ¿no? No, incluso pienso que capaz que sí, que tendría que igualmente existir, porque también hay una cuestión ahí hasta de contralor y de, bueno, esto de las variantes que pueda llegar a haber gubernamentalmente, o esto que decías vos hace un rato, hubo un cambio de gobierno y vos dijiste, bueno, no sé qué va a pasar con la información que está en un lugar. El tema es que para que exista un proyecto así también tiene que ser una política de Estado, la apertura de la información y la transparencia. Claro, igual voy a reformular mi pensamiento o mi afirmación. En muchas otras disciplinas pasa que el Estado se encarga de mantener y disponibilizar los datos para que otros técnicos, profesionales, curiosos, autodidactas, laburen con esos datos, crucen de la manera que quieran y saquen productos. O sea, en este caso, el Estado capaz que no hacía ni una ni la otra, ¿no? Porque la parte de disponibilizar es la que entiendo también ustedes tuvieron que
Nosotros para ser también claros, hemos recopilado información que han elaborado o sistematizado otros. Y lo que sí permite la web nuestra es un cruzamiento y a partir de eso una profundización. Nosotros el acceso a las fichas personales, por ejemplo. A las fichas de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente fue una base, claro, estaban hechas en PDF, por eso nosotros armamos una base de datos y de hecho eso nos ha permitido ajustar, mejorar o actualizar información que va quedando, o que tenía errores o que fue quedando rezagada por la actualización de las investigaciones judiciales o históricas. Pero también el Observatorio Luz Ibarburu, con lo que hemos colaborado mucho, tiene una base de datos de causas judiciales sobre lesa humanidad. La tiene un observatorio, ¿no? No la tiene el Poder Judicial, digamos, o la Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad, como sí lo tiene en Argentina, que tiene una base y una forma transparente de plantear la información que realmente es un ejemplo. Entonces, sí hay esfuerzos, han habido algunos esfuerzos del Estado, que uno puede ser crítico, pero los han habido. Hay de distintos colectivos han habido esfuerzos. Lo que no han habido es una sistematización en en un único lugar. Y lo otro que para mí también es importante es, hay que reclamarle al Estado, porque si el Estado hiciera todo lo que debiera, bueno, no hubiera habido terrorismo de Estado para empezar, no hubiera habido impunidad para seguir, y hoy no estaríamos pidiendo todo el tiempo la apertura de archivos y la disponibilización de información histórica. Eso es un dato de la realidad, ni más justicia pasados 50 años los crímenes. Lo que también es cierto es que los colectivos militantes tenemos también una responsabilidad política, además de exigirle a los estados, y es de hacer cosas. Por el Contralor, como tú decías hoy, pero también porque es la manera creativa y ágil de mostrar lo que se puede hacer. Las maquinarias del Estado a veces son máquinas pesadas y también son máquinas fragmentadas y conflictivas. Y bueno, es bueno también poder mostrar que hay una mejor forma de hacer las cosas, que disponibilizar es posible documentos, materiales, información, y que eso a su vez permite generar otros movimientos en otras personas interesadas en tomar una parte y convertirla en otra cosa o incluso discutirla. Nos quedan unos minutitos, Tincho, ¿sí? Bueno, Rodrigo había tirado hoy una piolita creo que antes de empezar incluso bueno, este año, y yo comentaba un poco, están pasando muchas cosas y quisiéramos saber, bueno, en qué está el mayo, junio, si quieren, por extensión de sitios de memoria en 2023. Bien, a ver si puedo recordar todas las cosas a las que le estamos poniendo algunas fichas. Tenemos una parte de la exposición del Galpón que estamos coordinando con madres y familiares, que va a haber una especie de recorrida. Eso va a ser por el 27, ¿no? Por el 27 de junio, que es adentro de ahí del Teatro del Galpón. Se van a acondicionar muchas salas, y nosotros estamos dando una manito en el acondicionamiento de una de ellas salas con madres y familiares, que relacionada a la represión específica a los colectivos de actores y artistas durante el terrorismo de Estado. Después tenemos algunas otras actividades relacionadas con digitalización de prensa de época, como de rescatar las memorias locales de algunas localidades del interior del país. Vamos a hacer una presentación, también como una presentación del proyecto, pero además una presentación de la línea de trabajo de digitalización de El Eco Rosarino y de Claridad de Juan Lacase, que fueron dos trisemanarios, o sea, era una publicación que salía 3 veces por semana, cuyo dueño era Norberto Costabel, que era un periodista relevante del interior, que bueno... falleció hace muy poco. Falleció hace unos pocos años. Y bueno, él impulsó, fue como les digo, fue dueño de esos 2 medios y algunos más, y tenía una línea antiautoritaria, y bueno, así también le fue a los medios de que él era dueño. Vamos a contar con la presencia de Luis Udaquiola, que es un compañero que fue director de uno de estos medios, del Eco Rosarino, y bueno, vamos a estar ahí presentando en Rosario, también haciendo alguna muestra de digitalización de prensa, de época. Esto, por ejemplo, Rodrigo, perdón, sí. ¿por inquietud de ustedes o porque les llega, bueno,
alguien que los conecta. Las dos cosas, Sí. ¿no? Nosotros tenemos como un interés particular en tratar de recuperar las memorias territoriales Sí. y locales fuera de Montevideo, si bien es re importante Montevideo, pero también a veces vemos que es mucho más difícil conseguir prensa, volantes, boletines, recuperar esas memorias de la resistencia al autoritarismo y a la dictadura, y con clandestinidad, con exilio, con persecución de las pequeñas comunidades del interior del país. Entonces, siempre estamos como atentos a ver qué se puede hacer, qué se puede gestionar o qué aparece. Y apareció esto en particular de parte de Luis Odaquiola y también de la hija de Norbrote Costabel, que nos van acercando estas publicaciones y estamos digitalizándolas. ¿Y alguna otra cosa más? Sí, va a estar Javier Correa y va a ser el 23 de junio a las 19 horas en Rosario, así que quienes anden por la vuelta están invitados. Vamos a estar también, todavía no sabemos bien, el 29 o el 30 de junio en Paysandú, porque fuimos invitados por un proyecto de la Escuela de Artes a presentar algunos materiales que tenemos de la huelga general de Paysandú, y algunos materiales digitalizados de las organizaciones sindicales y de trabajadores rurales de Paysandú. Después, el 1 de junio vamos a estar presentando junto a Víctor Bacheta un libro que él está en prensa, como dice, que nosotros colaboramos en su diagramación y publicación. Se va a presentar en la Biblioteca Nacional el 1 de junio, creo que estoy diciendo de memoria, a las 18:30 horas, y se llama Las historias que no nos contaron. Las historias que no nos contaron a 50 años del golpe de Estado y la Bien. huelga general, con una recopilación bien importante. El 20 vamos a ir a la marcha, el 19 vamos a ir a ver la casa de Luisa, que ¿Cómo presentaron no? unos queridos ¿Cómo no? amigos, ¿En la Plaza Luis Cuesta? en la Plaza Luisa Cuestas, y bueno, De todo. vamos a estar diciendo de todo. Perfecto. Si les parece bien, hacemos una breve tanda y ya seguimos con Mariana Rizzo, Rodrigo Barbano y también hoy como conductor designado Mateo Mañone. Rasca la cáscara. En Uniradio 107.7 FM. Seguimos con nuestro conductor designado Mateo Mañone. Hoy nos visitan del proyecto Sitios de la Memoria Mariana Rizzo y Rodrigo Barbano. Nos metemos en el último tramo. ¿Qué tenías en mente, Mate? No, pensaba en una palabrita, porque aparte tiene que ver con la presentación, casi diría con el subtítulo del proyecto, que es una herramienta política para el presente, ¿no? Le erré palabras más menos de repente, ¿o no? Y la palabra presente ahí, bueno, juega un papel importante. Herramienta de acción política para el presente. Gracias, Fede. Hay como no es una recopilación histórica y listo, y nos rebordeamos del recuerdo y de leer cosas del pasado, sino que hay una intención también de construir qué en el hoy y en el mañana. También con esto de repente como el vínculo con otras generaciones que no vivieron estos procesos. Bien. Nosotros entendemos que la recopilación documental, el cruzar la información, el centralizarla en un lugar, es una acción política desde el hoy, ¿no? Eso es como el subtítulo. Entendemos que hoy hay una disputa política por un revisionismo histórico de qué fue lo que pasó, dónde estuvo cada quién apoyó qué proceso y quién se opuso y quién lo pagó, digamos, lo pagó caro. Que si los materiales no están disponibles, que si las notas de prensa, que si los volantes no están disponibles, si la información no está fácilmente accesible, a veces parece quedar como materia opinable, ¿no? Ahí tenemos, yo qué sé, mi personaje preferido, a Sanguinetti diciendo que él le dijo tal o cual cosa a Bordaberry luego del golpe y era lo opuesto que lo que había dicho realmente. Con Mariana nos fuimos a Buenos Aires a digitalizar esas columnas de La Opinión que salieron, en las cuales Sanguinetti escribió, Sí. para tener los documentos de época reales, y están disponibles en sitios de Porque memoria. no estaban en Uruguay. No estaba en Uruguay, no porque es un periódico argentino en el que él escribió poco después del golpe. O sea, En que el que el periodista que le respondió fue una nota Sí, De Diego fácil Sass. desviarse. Diego Sass. O sea, si no estaba esa
No, eso es lo que en realidad nos abrimos los ganchos a partir de esa nota. Ellos en respuesta a esa nota. Exacto. Digamos. Claro. Y además a comprar shampoo pero además de eso, sí, fuimos hasta la biblioteca del Congreso, donde estaban esos ejemplares encuadernados y un poco deteriorados, para digitalizar y que todas las personas pudieran hacerse su propia opinión de qué había dicho y qué no había dicho Sanguinetti, que quedó escrito en ese momento. Ahora, ese proceso no debe ser sencillo, ¿no? No es que llega cualquiera, va y le... sí, tome, aquí tiene... o sea, ¿cómo hacen dos... O sí, o es muy sencillo. ¿Sí? Entramos, nos toman los datos, como a cualquier biblioteca, biblioteca importante. La parte de la digitalización, digo. Le sacamos fotos. Igual la hemeroteca, lo quiero decir por si hay otros investigadores escuchando, la hemeroteca es muy buena, la de Buenos Aires, la del Congreso Argentino. Ellos hacen por $2 argentinos, se calculen en uruguayos, las digitalizaciones. Nosotros preferimos sacar nosotros las fotografías. Rodrigo las postprocesó digitalmente y eso le pasa a UCR y bueno, y está subido a la web. Esas 10 notas de Sanguinetti y algunos artículos de Selmar Michelini y de algunas otras personas que nos parecieron muy interesantes que estaban escribiendo en esos mismos días posteriores al golpe de Estado del 73. Al pasar dijeron OCR, que es un software, una tecnología. Reconocimiento de caracteres, es simplemente para que el PDF no quede como imágenes, sino que el texto que está ahí adentro, las computadoras entiendan que es texto y poder hacerle búsquedas, que lo indexen los buscadores, etcétera. Pero bueno, o sea, para contar una anécdota chiquita, ayer o antes de ayer, hicimos circular una pequeña colección que armamos del Partido Nacional. Una colección que armamos con volantes y alguna publicación clandestina que publicó, que fue emitida por el Partido Nacional después del golpe, o sea, durante la huelga general, oponiéndose al golpe de Estado, la declaración conjunta con el Frente Amplio, que era... en realidad fue emitida por el ala wilsonista del Partido Nacional, que en ese momento era como mayoritaria. Wilson había ido a las elecciones y quedó primero dentro del Partido Nacional y segundo quedó General Aguerrondo, un ferviente golpista, digamos. Entonces, que se declaraba herrerista. Entonces lo publicamos en Twitter y bueno, ahí se veía claramente quién estuvo de qué lado en ese momento. Y bueno, tuvimos como algunos comentarios de no, todo el Partido Nacional estuvo en contra. No, señor, aquí tiene la documentación histórica. Esto es un ejemplo, digamos, del por qué recopilar esta información. Y bueno, y lo que mencionábamos de que a veces pasa el tiempo y uno piensa que hay disputas políticas que van quedando atrás hasta que vuelven, ¿no? Uh-huh. Hasta que vuelven, vamos a darle prisión domiciliaria a los violadores de derechos humanos, hasta que vuelven un montón de cosas que están pasando. Y entonces hay que recordar que esta disputa política hay que darla en la calle y también en los espacios digitales. Y eso también es parte de lo que nosotros humildemente intentamos hacer con la recopilación de esta información, con la sistematización y con darle una narrativa de fácil lectura. ¿Sintieron que con trabajar en lo digital pueden tener más gancho con chiquilines más chicos? ¿O no necesariamente fue por ahí hasta ahora la historia del proyecto Sitios de la Memoria? Bueno, hemos tenido, sí, sin duda, y seguimos teniendo bastante interés de estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, docentes, porque llegan muy rápido a la información desde cualquier celular, desde cualquier parte del país, desde cualquier dispositivo. Podés acceder a estas colecciones, al mapa georreferenciado, a las fichas de víctimas, a los ejemplares de la opinión en las que escribió Sanguinetti en julio del 73, digamos, o a los materiales que sacó el Partido Demócrata Cristiano contra el golpe de febrero o contra los eventos de febrero de ese mismo año. O sea, tenés un enorme abanico, bueno, y tenemos miles de contenidos desde que cualquier celular se puede acceder. Es bueno decir además que se pueden leer libremente, se pueden descargar libremente, no tienen marca de agua. Nosotros se pueden usar. Se pueden usar. Todas las fotos, todos los materiales son para que sean usados. Ahí viene lo de herramienta política para la acción en el presente, de la que nos preguntaba Mateo.
Y además de llegar a los jóvenes, es llegar, porque si yo tengo que ir a Buenos Aires a la Hemeroteca del Congreso, o venir a la Biblioteca Nacional, o a Montevideo a la Biblioteca de Facultad de Ciencias Sociales o de la FIC, tengo que poder venir a Montevideo, y nosotros cuando hacemos una herramienta política queremos que sea del más amplio acceso posible. Por supuesto que hay temas que son para especialistas o que son, pero las herramientas políticas tienen que ser accesibles porque si no, no son herramientas políticas, son herramientas, son formas de construir autoridad académica, son muchas otras cosas, pero no son herramientas políticas. Nosotros nos consideramos militantes sociales y políticos y por eso generamos esta herramienta. Creemos que tiene más llegada a los jóvenes, pero fundamentalmente creemos que tiene más llegada. ¿Y existe forma técnica de saber cantidad de visitas o descargas? Nosotros tenemos, una herramienta temas, muy linda que se llama Google Analytics, que la inventó el señor de Google. Gracias, Google. Sí. Y la seguimos fervientemente todos los días. Y bueno, ahí Rodrigo, que tiene más claro los números, sabe las visitas que tenemos. 100.000 en los últimos 12 meses. Lo Bien. cual nos llena de orgullo. 100.000 en los últimos 12 meses, sí. Es un disparate. ¿Puede ser? Entendemos que es una cantidad bastante disparatada, relevante de accesos a un sitio web que no es de fútbol. Pero con qué, claro, pero en serio. O de la farándula. ¿Con qué lo podemos comparar? No, hablando en serio. Para tener capaz que no tenés un sitio que tenga que ver con similar, pero yo creo que es medio difícil de comparar por la temática y porque además no tenemos acceso a saber cuántos acceden. Está bien. Pero es un número general de entrada a la página. Ahora, se puede tener el desmenuce de descargas de tipo de material, tal libro. Lo más descargado en sitios. ¿Sí? Nosotros tenemos ahí esta maravillosa herramienta de Google, también te permite ver a qué lugares entró más la gente. Bien. Ahí nosotros tenemos ciertos análisis que nos muestran que cuando nosotros activamos en Twitter o en Instagram o en redes, hay flujo, es así, o cuando damos una nota, como lo están haciendo ustedes, la gente tiende a entrar. Mientras escucha la nota, después se anotó. No tenemos hecho el análisis, lo estamos haciendo, pero los últimos meses, y sobre todo en mayo y en junio, y el año pasado nos pasó, tenemos un promedio de 14.000 entradas en un mes, que es un montón. Y en general, las mayores entradas son a proyecto, que es y a la raíz, o sea, la gente que llega a ver de qué se trata. Claro, quiero saber qué es esto. Quiero saber qué es esto y de qué se trata. Después tenemos muchas entradas a contexto histórico, tenemos la sospecha de que lo usan mucho los estudiantes para hacer rápidamente algún trabajo policial. Mejor. Tenemos esa sospecha, puede ser que entre otra gente, pero tenemos muchísimas entradas y no después tenemos nada en contra de eso, ¿no? Está todo a favor, Bien. todo a favor. De hecho nos hacen preguntas, nos piden que les mandemos materiales fáciles de leer, nos piden para muchas mañana. cosas. Para mañana necesito entregar esto. ¿Qué me recomendás que lea que no sea muy complicado? Veo. Estoy llegando al liceo. Esas cosas pasan. Y después tiene que ver con la actualidad. Está el juicio por delitos de lesa humanidad en San José, entran a San José. Está el juicio de los vagones, entra a la página de los vagones y a los materiales asociados a los vagones. Ahora viene el 20 de mayo y seguramente va a haber mucha gente entrando al mapa de Margaritas, que te muestra el mismo mapa georreferenciado, pero con margaritas, para poder ir y dejar esas margaritas como parte de la campaña de Madres y Familiares. Otra cosa que me pareció súper novedosa es el uso de una tecnología que en realidad lo tenemos asociado, por ejemplo, a las criptomonedas. Uno puede escuchar casi como sinónimo cripto y blockchain, pero en realidad la tecnología de blockchain permite ser utilizada en muchísimas cosas, no solo para esto que se llama criptomonedas, sino que permite ser una solución descentralizada a tener este archivo que ustedes tanto cuidan, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión, Rodri, que tomaron? Sí. ¿Por qué usar blockchain y no otro tipo de...? Esto es así, en realidad es la incorporación de esa tecnología es como parte de un proyecto de colaboración que tenemos con el laboratorio de ideas Invented, que en realidad ellos les escribieron a Madres y Familiares, le dijeron, tenemos esta idea de blockchain, vamos a poner lo que ustedes nos digan. Ponele blockchain a todo. En esa fiebre del blockchain, que también la hay. Los compañeros y compañeras de Madres y Familiares nos escribieron a nosotros porque
nosotros recibimos el apoyo político de Madrid Familiares y de Crisol, y nos dijeron, che, esto, gente de tecnología nos está preguntando algunas cosas, encárguense ustedes, ¿no? Y entonces ahí nos ponemos en contacto con estos compañeros, y bueno, ellos nos proponen a nosotros, estamos vinculados a esta tecnología de blockchain que se llama IPFS, nos parecería buenísimo que se pueda aplicar a algún proyecto de responsabilidad social, es como una cuestión media general, y ahí fuimos moldeando de la idea de cómo podíamos unir las dos cuestiones, todos los materiales que nosotros estábamos digitalizando con esa tecnología que los compañeros estaban ofreciendo, y esencialmente lo que terminamos haciendo después de algunos meses de trabajo es respaldar todos estos PDF, toda esta información que fuimos digitalizando en esta cadena de bloques, ¿sí? Esto, o sea, además de los respaldos y la información disponible en el servidor de sitios de memoria, ahora tiene otro respaldo más, una forma de acceder adicional. Cada uno de los materiales que ustedes van a ver para descargar tiene 2 links. Uno para descargar desde sitios de memoria y otro link para descargar desde esta cadena de bloques. O sea, para que se entienda un poco mejor, ustedes son el banco central de esos PDF, bueno, algo pero así. es un banco central que decidió disolverse. Sí. Y a su vez sigue existiendo ese banco central, pero si algún día alguien entra a esa máquina donde ustedes, a esos servidores donde ustedes lo tienen, ya está respaldado en muchísimas otras computadoras, que es lo que permite la tecnología de blockchain. ¿Es algo así? Sí, decime que no, Rodri. Seríamos si como, es no, decime que no tenga problema. Seríamos como el Banco Central, pero aplicando ¿no te gustó el Banco Central? aplicando mejores criterios de seguridad que no permite que estafen a la gente. Está bien. Pero bueno, saliendo de eso, la metáfora. Siguen estando centralizados los contenidos en el servidor de sitio, y además ahora están descentralizados en decenas de miles de computadoras, lo que entendemos que nos deja con una tranquilidad de que por más de que puedan suceder cosas en el servidor, estos materiales que digitalizamos, nosotros digitalizamos con esfuerzo, pero en realidad todo lo que vino antes es mucho más destacable. La producción de los materiales, hecho en contextos muy, muy complejos, de mucho riesgo, la preservación, la circulación de esos materiales que implicaban salir a la calle y exponerse. Exponerse a ir a la prisión, al asesinato, a la tortura, o sea, cosas terribles por estar con un volante encima. Luego la preservación de esos materiales a lo largo de décadas, y el haber confiado, digamos, en el proyecto, de lo cual nosotros estamos muy, muy agradecidos de las decenas de personas que nos han acercado material. Entonces entendíamos que luego de todo ese proceso tan trabajoso y de tanto riesgo, incorporar una tecnología que además permite descentralizar y que colectivamente se mantenga eso y se preserve, nos parecía como muy, muy adecuado, y le dimos para adelante. Qué interesante. ¿Y les pasó eso de que a medida que del proyecto Sitio de la Memoria se va popularizando, cada vez más gente les arrima documentos, cosas que ustedes tienen que también trabajar? Porque imagino que, así como en Wikipedia siempre está la policía que dice esto no tiene valor enciclopédico, ustedes también de alguna manera tienen que categorizar ese tipo de cosas y ordenarlas, ¿no? El tema que ellos hablan, ¿viste? Vienen hablando sobre un montón de cosas y parece que representaran a 150 personas, bueno, más o menos, y no, porque es agotado el asunto. No. En una primera línea, si querés. Sí. Capaz que igual nosotros, si bien con Rodrigo centralizamos una muy buena parte del esfuerzo concreto de digitalización y postprocesamiento, contamos con apoyo de compañeros y compañeras que digitalizan y también suben generosamente materiales. Nosotros también tenemos una insistencia con las organizaciones políticas y con los sindicatos, fundamentalmente, de la importancia de digitalizar sus propios materiales, y muchas veces nosotros tenemos acceso a materiales que no entran dentro del marco del proyecto Sitios de Memoria Uruguay, pero sí puede ser de muchísimo valor para esa organización. Entonces insistimos mucho con esto que Rodrigo dice, que a mí me gusta, de dar la disputa política también en los territorios digitales, no dejarlo siempre para después porque hay otras urgencias, porque ese después es ahora, hace rato, digamos. Y lo otro que nosotros hemos podido hacer en este tiempo es generar una red.
¿no? Una red de contactos, una red de amigos, de colaboradoras, de gente que nos dice, che, acá tengo un compañero que no sabes, el viejo guardó este folleto adentro, pero... Y desarrollamos la confianza de decir, mirá, te lo vamos a pedir prestado con todo el amor y te lo vamos a devolver, porque nosotros no somos archivólogos, no vamos a querer tener el fetiche del papel, porque además no tenemos espacio más allá de nuestra humilde morada. Es verdad, porque me pasó con ellos. No voy a dar datos personales, pero nos pasó con Mateo. Así que nuestra vocación es devolver los boletines, los afiches al sindicato, al gremio, al grupo de vecinos o a la familia o el compañero o compañera que nos lo presta. Ahora justamente tenemos pendiente una digitalización bastante grande de materiales, que bueno, lo vamos haciendo a la medida de que las fuerzas nos dan, porque le estamos dando mucha prioridad a poder llegar con la máxima digitalización posible a la presentación en Rosario. Tengo un par de comentarios más. Me dicen por la cucaracha que tengo 2 minutos. Voy a tratar de decirlo en uno. Qué buen invitado. Qué buen invitado. Respecto a los materiales que entran y no entran, digamos, en el proyecto, por ejemplo, nos ha forzado a ir redefiniendo todo el tiempo qué fue el movimiento popular, digamos, de oposición a la dictadura, de denuncia al autoritarismo. Empezamos con los movimientos político-partidarios clásicos, y los sindicales y estudiantiles, pero después resulta que tuvimos que incorporar el movimiento cooperativista, tuvimos que incorporar movimientos religiosos, movimientos culturales, que también fueron parte de esa lucha colectiva y amplia de denuncia y de resistencia al autoritarismo. Entonces, realmente, donde haya habido denuncia, donde haya habido resistencia, eso queda por dentro de lo que nosotros pretendemos digitalizar. Y para terminar en 30 segundos, esto de dar la disputa en territorios digitales también no es solo porque la gente busca y encuentre esta información y estos materiales, sino por todas las cosas que aún no sabemos qué va a pasar con esa información. O sea, ahora desde agosto del año pasado explotó toda esta cuestión de la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera. Eso se entrena a partir de la información disponible. ¿tá? Entonces, si la información no está disponible, la respuesta que te va a dar estas inteligencias artificiales que estadísticamente te hacen te unen palabras, va a tener cierta línea política, va a reflejar cierta visión de la historia. Claro. Entonces, es importante para esto que está sucediendo ahora y para las cosas que aún no se nos ocurren. En torno a esto es muy importante referir al episodio 1 de Rasca la Cáscara, que se lo recomendamos también a los oyentes. Así que muchas gracias, chiquilines. Bueno, a usted, a Mariana y a Rodrigo. Yo también. Yo estoy acá haciendo de puente. Gracias a ustedes por invitarme. Obviamente siempre hacer radio con ustedes es un placer. No lo veía hace rato, además. Pero principalmente gracias a Mariana y a Rodrigo por el laburo que hacen. Seguramente los molestemos nuevamente con alguna de estas cosas más que están muy buenas. Bueno, muchas gracias. Gracias.